Tocaron en la mitad de la noche. Abrí la puerta y no había nadie. Nomás el viento que sonaba como llorando, fuerte. No teníamos cerco en la casa, pero el patio estaba grande. Nadie hubiera podido correr hasta la calle sin que lo viera. No podía ver a nadie cerca, pero estaba completamente seguro de que alguien o algo estaba ahí, en la oscuridad. Muy buenas noches, comunidad. Es un gusto recibirlos aquí nuevamente. Pasen con confianza que están en su casa y hoy tenemos para ustedes historias que nos llevan desde un puente sobre un arroyo que une a dos colonias y donde la gente sabe que no tiene que cruzar de noche, no importa la urgencia o la necesidad, hasta acompañar a una familia en el viaje más aterrador de sus vidas en un autobús de pasajeros rumbo al puerto de Veracruz. Vamos a adentrarnos en ese plano donde lo paranormal y lo que podemos percibir existe en el mismo lugar. Porque recuerden, no se trata de que eso que no podemos ver exista o no, sino de que podamos percibirlo. Y ese momento, créanlo, tarde o temprano nos va a llegar a todos. Tarde o temprano, todos tendremos nuestro momento de volvernos protagonistas de relatos de la noche. Voy a contarles una anécdota que me sucedió hace unos 20 años. En aquel entonces yo vivía en Autlán de Navarro, en la casa de mis papás, junto con una de mis hermanas. Digo con una porque éramos 7, y yo vengo siendo la sexta hija, lo cual quiere decir que mis hermanos ya eran mayores o casados y ya no vivían con nosotros. Por eso en ese tiempo solo vivíamos mis papás, mi hermana menor y yo. Recuerdo que precisamente ese día mi mamá no estaba. Creo que había ido a visitar a una tía y solo estábamos mi hermana, mi papá y yo. Así que una tarde venía llegando de la universidad. En ese tiempo vivía con mucho estrés y sufría de migrañas muy fuertes, así que lo único que quería era acostarme. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando mi papá me preguntó si quería acompañarlos a él y a mi hermana a pasear a Molca, una perrita que teníamos. El dolor de cabeza era tan fuerte que solo quería tomar unas pastillas y dormirme, así que le dije que no, que ya no me hicieran ruido, por favor. La verdad no puse mucha atención a cuando se fueron, pero me pareció escuchar que cerraron la puerta de la casa. Intenté dormir, pero de repente empecé a escuchar como si alguien estuviera moviendo trastes en la cocina. Después, los ruidos pasaron al patio. Se escuchaba como si arrastraran cubetas o algo por el estilo. Me encontraba tan adormilada que no le di importancia. Supuse que mi papá y mi hermana no se habían ido, que se habían quedado en la casa. Aunque sí se me hizo raro porque cuando mi papá fue a hablarme ya traían a la perra con la correa, lo que significaba que ya estaban por salir. Pero pensé que quizás habían regresado por algo, o lo habían pospuesto, no sé. Los ruidos continuaron un rato. Luego todo se quedó en completo silencio. Sin embargo, después de unos minutos, en ese mismo estado entre dormida y despierta, comencé a escuchar que alguien decía mi nombre desde el patio del fondo. Norma. 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 La voz se escuchaba lejana. Al principio pensé que era mi papá, pero sonaba demasiado suave para ser él. Yo seguía con los ojos cerrados. Un minuto después, otra vez. Norma. Esta vez la voz era más profunda, más firme, y se escuchó más cerca, como si viniera desde la cocina. En ese momento comencé a dudar que fuera mi padre, y entonces, después de unos segundos, escuché de nuevo mi nombre. Norma. Pero esta vez como un grito, una voz gutural, grave. De verdad empezaba a dudar de que lo que estaba escuchando fuera humano. Era como si eso que hablara estuviera solo afuera de mi cuarto. Me senté de golpe en la cama y justo al hacerlo esa misma voz, Norma,
en mi oído, al mismo tiempo que una sombra oscura se metió por la cabecera de mi cama a gran velocidad. Me congelé. No pude gritar, no pude moverme. Sentí que pasaron minutos, aunque tal vez fueron solo segundos. Pero cuando por fin pude reaccionar, salí disparada de la habitación, gritando a mi papá, a mi hermana, pero nadie me contestó. Estaba sola. Corrí fuera de la casa. Me senté en la banqueta con muchísimo miedo, esperando a que llegaran mi papá y mi hermana. Como 40 minutos después llegaron. Me preguntaron por qué estaba allá afuera, sino que me dolía la cabeza y me había acostado. Me asustaron, les dije, y les conté entonces todo lo que me había pasado. Mi hermana se asustó mucho, y mi papá me escuchó con una cara muy seria. Volteó a verme y, no sé cómo decirlo, pero en su mirada sentí que sabía que lo que yo le estaba diciendo era verdad, como si él también hubiera vivido algo alguna vez. Pero solo me dijo: no, mija, te dolió la cabeza y lo soñaste. Eso fue todo. Trató de hacernos ver a mi hermana y a mí que no había pasado nada, como para que no nos asustáramos. Luego empezó a platicar de otra cosa, a cambiar el tema. Pero a mí no se me olvidó. Nunca se me ha olvidado. Después de eso, cada vez que salía de la escuela, ya no llegaba a casa si no había alguien. Estoy segura de que algo pasó ahí. Y también estoy segura de que mi papá lo sabía. Sé que él también vio o sintió cosas en esa casa. Y sé que no fue una alucinación mía, porque en ese lugar con el tiempo siguieron pasando cosas muy extrañas. A todos, no nada más a mí. Ya han pasado muchos años desde aquello, y ya no vivo ahí. De hecho, nadie de mi familia vive ya en esa casa. Pero estoy casi segura de que las personas que se hayan mudado después también deben tener un relato de la noche que contar. Para contarles esa historia deben cerrar los ojos e imaginarse junto a mí en una colonia muy tranquila, hace muchos años, cuando casi nadie traía teléfono celular, salvo los muy ricos. Allá en aquella colonia la gente sabía que había que estar guardados después de las 8, porque los malandros empezaban a rondar. Pero aún así, a veces, algunos amigos y yo nos quedábamos jugando fútbol un rato, como probando la suerte. La noche de la que les hablo estaba jugando con mis amigos cuando de pronto, a medio partido, sin decir nada, Santos, el líder del grupito, agarró sus cosas e hizo una seña de que ya no jugaba, que se iba para su casa. No dijo nada más, pero salió con tanta prisa que todos nos sentimos algo nerviosos e hicimos lo mismo. Se sentía algo raro en el ambiente, como cuando viene una tormenta. ¿Se han sentido así? Yo me apuré a llegar a la casa. Mi mamá traía fuerte el dolor de su espalda. Se había caído unas semanas atrás y no podía caminar todavía. El doctor dijo que como no teníamos para la operación, teníamos que esperar a que sanara sola, con el pasar de los meses. Pero nos advirtió que iba a ser muy doloroso. No teníamos mucho dinero, y aunque lo hubiéramos tenido por gracia de Dios, mi mamá no nos hubiera dejado gastarlo en una operación. No para ella. Cuando llegué le pregunté si ya quería que le hiciera de cenar, o si necesitaba algo, una pastilla para el dolor o cualquier cosa. Me dijo que no tenía hambre. Me preguntó si tenía mucho que había llegado, si de casualidad andaba yo afuera, atrás de la casa. Le dije que no, que iba llegando. Ella se quedó callada, acostada de lado mirando a la pared, la única forma en que se acomodaba sin que le doliera tanto. Voy a estar en mi cuarto, ma, pero cuando quieras dime y te preparo algo, le dije y me fui a bañar para quitarme la ropa sudada. Pero cuando estaba en el baño a punto de quitarme la ropa, escuché que tocaban fuerte. Salí apresurado a preguntarle a mi mamá si estaba bien. ¿Por qué había tocado así? Pero cuando llegué a su cuarto ella se había volteado hacia la puerta, a pesar del dolor, y me preguntó si yo había tocado. Le dije que no. Fue en la puerta de enfrente, me dijo. Caminé rápido para revisar. Mi papá andaba afuera trabajando, y de pronto pensé en él.
en que algo le podía pasar. Pero abrí la puerta y no había nadie. Nomás el viento que sonaba como llorando, fuerte. No teníamos cerco, pero el patio de la casa estaba grande. Nadie hubiera podido correr de la puerta hasta la calle sin que yo lo viera. Me regresé, cerré con seguro. Fui con mi mamá para ver cómo estaba y le dije que no había nadie, que si no habíamos confundido el sonido. Pero me hizo ver que no podíamos haber imaginado los dos lo mismo. Tampoco había ramas cerca de la puerta, o algo que le hubiera podido golpear. Ayudé a mi mamá a acomodarse. Le pregunté si le había dolido mucho la espalda ese día. Me dijo que había sido un día tranquilo. Le daba gusto porque a veces pensaba que nunca le iba a dejar de doler. Tocaron a la puerta de nuevo, más fuerte, y en 2 saltos llegué a ella para abrir, para ahora sí agarrar a quien nos andaba jugando una broma, pero de nuevo, no había nadie, solo el viento. Cerré, me regresé con mi mamá. Su cara le había cambiado. Le conocí ese semblante de miedo, uno que se me hacía raro, que me recordaba otro tiempo, cuando era niño. Escuchamos claramente que alguien tocó otra vez, pero ahora, comunidad, sin duda habían tocado dentro de la casa. Habían tocado la puerta de mi cuarto, justo al lado de donde me encontraba con mi mamá. Me dio mucho miedo, pero reuní valor para pararme, para ir a revisar. Pero no vi nada. Mi cuarto estaba vacío. Cuando regresé a la habitación de mi mamá, su cara ya no era de miedo, sino de preocupación. No hay nada, ¿verdad? No hay nadie. Le respondí que no. Tu papá, hijo, ya no ha de tardar en llegar. Ve por él, mijo. Siento algo muy feo en el pecho. Vete corriendo por él. Mi papá en ese entonces trabajaba con su primo, Candelario, en un puesto de tacos en la colonia que seguía la nuestra. No era tan lejos, pero tenía que cruzar una zona bastante solitaria, sobre todo esas horas de la noche, cuando, les digo, la gente del barrio ya no quería salir. Me puse una chamarra. Le dejé a mi papá mi navaja, la que siempre me llevaba a todos lados por protección, por si las dudas. En ese momento pensé que era mejor que se la quedara ella. Salí corriendo en dirección al trabajo de mi padre. Ya debía estar por salir para emprender el regreso a la casa. Recuerdo muy bien la noche, comunidad, cómo se veía, cómo se sentía, sin luna. Recuerdo muy bien el viento tan seco y tan fuerte de esa noche, que parecía que me quería decir algo y que levantaba la tierra de las calles que me raspaba la cara. Nuestra colonia y la siguiente estaban divididas por un canal. Había un pequeño puente de madera cerca de las canchas donde apenas si cabía una persona. Había otro, ya bien hecho, para carros, a unas cuantas cuadras, pero no había tiempo de rodear. Además, yo sabía que mi papá regresaba por el puente de madera. Tenía que ir por ahí sí o sí. Y tenía que apurarme porque faltaba poco para que dieran esas horas, en las que siempre había un malandro de la zona a mitad del puente y te pedía unas monedas. Nunca nadie se había atrevido a decirle que no. Todos sabían que era peligroso, que había salido de la cárcel hace un par de años. Llegué despacio hacia el puente. Estaba oscuro. No lograba ver si había alguien en él. Me chocaba la oscuridad del canal. Uno nunca se daba cuenta si estaba solo hasta que ya estabas entrando al puente. En cualquier otra situación no me hubiera atrevido a atravesarlo, pero tenía miedo. No por mí. Algo me hacía sentir mucho miedo por mi papá. No sé cómo explicarlo. Cuando di un par de pasos sobre el puente, vi que algo salía del otro extremo, de la oscuridad. Parecía una señora, de esas chiquititas que se van encogiendo con los años, muy jorobada, tan encorvada que estaba tan chaparrita como un niño. Esa imagen, comunidad, se quedó grabada en mi cabeza. Todavía cuando cierro los ojos los aprieto, puedo ver exactamente esa silueta.
La mujer se venía acercando lentamente hacia mí, pero no movía las piernas. Su falda larga llegaba al suelo, así que no podría decir que venía flotando, pero parecía acercarse hacia mí sin moverse. Eso se los juro que no lo imaginé, pero hay otra cosa, un detalle que no estoy seguro de haberlo visto o si mi cerebro lo ha ido añadiendo como un aspecto macabro de esa imagen, de ese recuerdo. En la joroba recuerdo haber visto algo como alas dobladas hacia atrás, alas negras que se confundían con el encaje de un velo. Caminé lentamente hacia atrás. No me atreví a seguir adelante, pero tampoco quería bajar por esa calle solitaria que seguía el cauce del canal para llegar al otro puente. No podía dejar solo a mi papá, llegando ahí, encontrándose con lo que sea que eso fuera. La señora no dejaba de avanzar hacia mí, y de la calle solitaria, de abajo, vi una figura que se aproximaba rápidamente. Pronto la reconocí. El vago del puente, el que estuvo en la cárcel, al que todos le temíamos, venía corriendo, y en cuanto me vio apresuró el paso para llegar hasta mí. Ni siquiera me dio tiempo de tener miedo. Instintivamente toqué mi bolsillo, buscando mi navaja. Recordé que se la había dejado a mi mamá. «Hey, tú», me dijo cuando llegó hacia mí. Se paró a menos de medio metro, muy cerca. Si yo me hacía hacia atrás, volvía al puente, así que no tuve opción más que mantenerme. El hombre se acercó a mi oído. El aliento le olía a hambre. «No cruces por este puente por nada del mundo, carnal. Tu jefe va por el puente de abajo. Lo acabo de ver. Todavía lo alcanzas». Miró hacia atrás de mí, abrió mucho los ojos y siguió corriendo calle arriba. Y yo me dejé ir. Dejé caer mis piernas corriendo hacia abajo por aquella calle, junto al canal, sintiendo que algo venía detrás de mí, pero sin ninguna intención de mirar atrás. Al llegar a la calle del puente lo vi totalmente solo. No había nadie. Lo único que podía hacer era confiar en aquel vago, en ese asaltante amable del puente, y caminar de ahí con rumbo a mi casa para alcanzar a mi papá. Y eso hice. Confié. Nunca me había dado tanto gusto escuchar esa canción que siempre iba silbando mi papá, aunque no sabía silbar. La misma que a veces me ponía de malas cuando llegaba a casa, cuando sabía que me iba a poner a limpiar, que me iba a poner a ayudar con algo. Lo vi a la distancia y corrí. Corrí y le brinqué y lo abracé por atrás y él solo se rió, diciéndome que esa noche ya no estaba para sustos. Me preguntó qué hacía ahí, y yo le dije que se había escuchado algo raro en la casa, que de pronto nos habíamos preocupado mucho por él, que mi mamá me había hecho ir a buscarlo. Pensé que era una tontería al momento de que se lo decía, pero mi papá se quedó pensando. Luego me pidió que no nos detuviéramos, que nos apuráramos a llegar, y mientras avanzábamos por esas calles oscuras y la tierra que levantaba el viento nos pegaba en la cara, me dijo que había habido un asalto muy cerca de la taquería, que él y su primo Candelario se quedaron muy nerviosos y decidieron que lo mejor era cerrar un poco más temprano. Total, había sido un día sin muchos clientes. Uno de los policías que fue por el asalto era amigo de mi papá, y cuando terminaron de levantar el puesto, su amigo le dijo algo, que la muerte andaba cerca, que tenía suficiente tiempo viéndola de cerca para saber cuándo era así. Entonces, para evitarle aquella zona tan solitaria, le dio aventón hasta la calle principal, la del Puente Grande, y ahí él se bajó para caminar hasta la casa. Pero se encontró con el vago del otro puente, ahí, con cara de asustado, haciendo un gesto de dolor y agarrándose la panza, como si le doliera algo. Le preguntó si todo estaba bien. Ya lo conocía, eran de la misma generación. Mi papá no se acordaba, pero seguro que en algún momento habían estado en la misma escuela. El vago nomás le dijo que qué bueno que no había tomado el camino de siempre
y luego se echó a correr calle arriba, hacia allá, hacia el puente chiquito, donde me encontraría a mí unos minutos después. Cuando llegamos a casa, mi mamá estaba muy preocupada. Se había levantado. Estaba esperándonos en la cocina. Nos abrazó muy fuerte y me preguntó si alguien me había seguido. Le pregunté que por qué lo decía y me dijo que cuando salí, algo la hizo levantarse. Se levantó con todo y dolor para verme por la ventana. Cuando me dejó de ver por la calle, notó que una señora caminaba en la misma dirección, detrás de mí, muy despacio. Una señora chaparrita, de negro, muy jorobada. Una mujer a la que mi mamá nunca había visto por ahí. Nosotros, comunidad, aún hoy pensamos mucho en aquella noche. Sobre todo porque días después encontraron al pobre vago del puente, muerto, al lado del canal. No se le veía seña alguna de violencia. Parecía que se hubiera quedado dormido nada más, o que se hubiera muerto de un susto. Mi mamá piensa que esa noche la muerte andaba buscando a alguien, quizás a mi papá, pero aunque no encuentra a quien le toca llevarse, nunca se va con las manos vacías. ¿Qué piensan ustedes, comunidad? Gracias por continuar por aquí, mi querida comunidad. Han llegado con éxito hasta la mitad de este episodio y como siempre aprovecho para recordarles, ya lo saben, que en la descripción de este episodio están los enlaces para encontrar cualquier versión de mi libro. Todavía hay algunos en línea, pero si lo encuentran en físico en su librería favorita, aprovechen. Pero bueno, les quiero recordar que los relatos que compartimos se complementan siempre con sus hipótesis, con sus comentarios, con sus explicaciones, con gente que nos dice, sí, a mí me ha pasado algo igual y sé este otro tanto al respecto. Eso enriquece mucho cada episodio, así que sin pena dejen sus comentarios que les servirán mucho a quienes han tenido la confianza de enviarnos sus historias, que muchas veces es para pedir consejos al respecto de lo que están atravesando. Y por supuesto, aún hay más historias esta noche, así que no se vayan todavía. No se vayan a dormir. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Lorena. Primero que nada quiero agradecer por este espacio en el que se pueden contar experiencias que en otros lados no nos creerían. De hecho, a pesar de ser parte de esta comunidad desde hace 5 años, apenas me atrevo a contar esta historia que, si bien no es mía, me da miedo que al contarla piensen que es inventada o algo así. La siguiente historia es de mis padres y mi hermano mayor. Cuando sucedió yo aún no nacía, pero hasta la fecha me la han contado en varias ocasiones, tanto por separado como estando los tres juntos, y en cada ocasión sus versiones coinciden. Debo agregar que a pesar de los años, los tres se notan intranquilos al momento de narrar lo que vivieron, y no suelen decírselo a nadie porque ya los han visto con cara de locos y prefieren guardárselo. Sin embargo, les hablé de esta comunidad y me dieron su aprobación para compartir su experiencia con ustedes. A continuación escribo la recopilación conjunta de los 3 testimonios de mi familia. Sucedió justo hace más de 30 años, en 1994, en Veracruz, México. Mis padres y mi hermano habían ido de vacaciones al puerto de Veracruz, ya que desde siempre les ha gustado visitar su famoso acuario, la cafetería frente al mar, la parroquia, y también surtirse de mariscos para traerlos a casa, ya que vivimos en la Ciudad de México. Tras varios días de descanso llegó la noche de su regreso. Se habían ido en autobús y de la misma manera regresarían a la capital del país. El clima era nublado y lluvioso, lo que combinado con el calor de la playa generaba una sensación de bochorno insoportable. Los tres estaban en la sala de espera de la central camionera y mientras esperaban se acercaron a un puesto de revistas, pero notaron algo curioso en los periódicos locales. Diversas notas en primera plana tituladas "Avistamientos de ovnis en la región" o "Contacto del segundo tipo, ovnis en Poza Rica". Se sacaron de onda al ver esas notas periodísticas.
pero su cansancio tras una semana de vacaciones los obligó a no darle mucha importancia y seguir esperando su autobús. Ya en camino, había pasado aproximadamente media hora de haber salido del puerto de Veracruz. Ya iban en la carretera. En el tramo donde se encontraban ya no llovía, pero se seguía sintiendo mucho calor. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche, y a pesar de que habían elegido un viaje nocturno porque la noche en teoría es más fresca, en esta ocasión el calor era tanto que no podían dormir. Se dispusieron mejor a platicar, ya que iban juntos en la parte delantera de la unidad. Mi mamá y mi papá iban en los 2 asientos del lado derecho, y mi hermano y otra pasajera, una señora mayor, iban en los 2 asientos detrás del chofer. Durante un rato charlaron sobre lo divertido que fue nadar tanto, lo rico que comieron en el puerto, e incluso le estuvieron preguntando a la señora que iba junto a mi hermano, al chofer de la unidad y a su compañero de relevo sobre lugares que les recomendaran dónde comer para su siguiente visita a Veracruz. Así somos en mi familia. Nos gusta hacer plática con desconocidos. De repente, de reojo, mis papás distinguieron una luz sobre las colinas a lo lejos. En ese momento iban en una recta larguísima. Quienes hayan visitado Veracruz sabrán que hay varios tramos así en la carretera federal. Voltearon para ponerle más atención y notaron que la luz se movía lentamente sobre las colinas. Mi mamá le preguntó a mi papá si era un avión. Mi papá, sin despegar los ojos de la luz, dijo: "No estamos cerca del aeropuerto para que vuelen tan bajo por aquí". Ambos se habían inclinado para ver mejor por el parabrisas del autobús. Mi hermano y la señora que venía junto a él los imitaron. Todos, incluido el chofer que alternaba la vista entre el camino y la luz, y el chofer de relevo que ya tenía la cara pegada en el parabrisas, estaban atentos a lo que parecía un foco de gran intensidad, ladeando sobre las colinas que se encontraban mucho más adelante. En un segundo, ese foco de gran intensidad se bajó desde las colinas en dirección a un tramo de la carretera más adelante, por el cual el autobús tendría que pasar en unos momentos. La señora junto a mi hermano soltó un grito ahogado y susurró: "No puede ser, no puede ser". La luz se quedó estática, en medio de la carretera, como si estuviera esperando que el camión llegara hasta ella. Dicen que estaba flotando a la altura de un edificio de 5 pisos, o un poco menos. El chofer comenzó a temblar, sus anillos hacían un ruido al chocar con el volante. Mi familia estaba pálida del susto también, y sin embargo el chofer seguía avanzando como por inercia. Conforme el autobús se acercaba, la luz de esa cosa bajó de intensidad, y todos pudieron distinguir que poseía la forma de un disco. Sí, comunidad, así como los pintan en las películas. Precisamente esa forma de disco de un color grisáceo. Nadie podía hablar. Estaban en shock. El chofer salió del trance y le dijo a su compañero que iba a frenar, pero este enseguida volteó, puso su mano en el volante junto con las del chofer y le dijo: "Ni se te ocurra pararte, hermano. Acelera". El chofer tragó saliva tan fuerte que mi familia lo escuchó. En ese momento esa cosa, ese disco, osciló hacia el lado de la carretera que daba hacia el chofer y se quedó ahí flotando, paralelo al camino, como si estuviera esperando a que el autobús lo alcanzara. Mi papá iba completamente recargado en el tubo que tenía frente a su asiento. Mi mamá observaba paralizada a través del parabrisas y mi hermano y la señora permanecían sentados, observando por su ventana en silencio. Lo más impactante fue que, en cuanto estuvieron a unos 50 metros de esa cosa, esta comenzó a avanzar paralelamente al autobús, como si quisiera imitar su movimiento, o moverse junto a él, o no sé. Creo que ni mi familia ni nadie podría explicar por qué esa cosa avanzaba al ritmo que ellos lo hacían, flotando sin hacer ningún tipo de ruido. La señora, según mi hermano, cerró los ojos y susurró: "Yo no creo en esto, yo no creo en esto, yo no creo en esto". Y enseguida comenzó a rezar. El compañero del chofer insistía con la voz temblorosa: "No bajes la velocidad, písale, písale".
mientras se aferraba al hombro del chofer, quien no despegaba sus ojos del camino y se rehusaba a voltear hacia su izquierda. Mis papás apartaron a mi hermano de la ventana. Ellos tomaron su lugar y observaron pasmados. Dicen que esa cosa tenía forma de platillo y le giraban unas luces rojas de forma elíptica. Los tres afirman que tenía el diámetro como de un helicóptero y que no emitía ningún ruido de motor o algo parecido. Dicen que parecía que ese tramo recto en la carretera nunca se iba a acabar y que no había señales de que pronto apareciera un pueblo, una caseta o siquiera un auto. Estaban solos, en medio de la nada, con esa cosa. De repente el platillo dio un giro de 90 grados y acortó lentamente la distancia con el autobús, mientras seguía avanzando a la par del mismo junto a la carretera. El chofer, en cuanto vio ese movimiento, empezó a respirar con dificultad. Claramente estaba al borde del colapso y su compañero lo agarró más fuerte y le dijo: «Por favor, te ruego que aceleres, hermano. No sueltes el acelerador o nos van a llevar. Nos van a llevar». El chofer obedeció sin pensar y pisó a fondo el acelerador. Enseguida comenzó a sonar la chicharra, que es un componente del autobús que comienza a sonar cuando se rebasa el límite de velocidad permitido. En un instante esa cosa salió volando hacia el cielo a una velocidad indescriptible y simplemente desapareció. Y el autobús quedó solo, avanzando en medio de la carretera, con los faros como única fuente de iluminación. Mi papá dice que si acaso fueron 5 minutos en los que sucedió todo esto. Mi hermano y mi mamá perdieron la noción del tiempo, así que no están seguros. Todos seguían en silencio. Todos estaban en estado de shock. El chofer disminuyó la velocidad y parecía conducir por inercia. Su compañero fue a hablar con unos cuantos pasajeros que habían despertado por el sonido de la chicharra y querían saber qué había pasado. No les dijo nada. Solo dijo que el viaje continuaría con normalidad. Mi familia menciona que por el tipo de trance en el que estaban, no voltearon a ver si alguien más había visto lo mismo que ellos, pero por la falta de reacciones por parte del resto de los pasajeros, que no eran muchos por la hora y porque no era época vacacional, se dieron cuenta que venían dormidos y con las cortinas de las ventanas cerradas. Por lo que pudieron concluir, los demás solo despertaron cuando sonó la chicharra, que fue justo cuando esa cosa salió volando. Nadie más se percató de ese horrible suceso. La señora junto a mi hermano solo se atrevió a decir lo siguiente: «A quien decida contar lo que acabamos de ver, lo van a tachar de loco». Mis papás solo pudieron asentir. Se fueron a sentar. En ese momento se percataron de que tenían la piel de gallina y a pesar del calor que hacía en la zona sintieron mucho frío. El compañero de relevo le susurró algo al chofer que ellos no pudieron escuchar. Sin embargo, ellos solo tomaron asiento de nuevo y no pronunciaron ninguna palabra. Y así, sin darse cuenta, se quedaron dormidos. Llegaron a la capital, pero algo dentro de ellos había cambiado. Hasta la fecha aseguran que saben que no estamos solos en el universo y que siguen sin comprender por qué vieron lo que vieron. Creo que eso es algo que nunca se podrá explicar. No obstante, si hay alguien escuchando que haya vivido o escuchado algo parecido en esa zona, mi familia agradecerá sus comentarios. Y puede que haya alguien que se burle de esta historia. Pero mis papás, mi hermano, agradecen a quienes se toman el tiempo de escucharla. Y sobre todo, a quien la crea. Espero que puedas compartirla en el canal. Me encantaría escucharla con tu voz y que quede registrado este relato familiar. Un saludo a todo el equipo de Relatos de la Noche y a toda la comunidad. Gracias por escuchar. Buenas tardes, comunidad. Les comparto lo que me pasó hoy. Espero puedan leerlo. Hace casi 2 meses falleció un primo muy cercano a nosotros. Siempre lo contemplábamos para todos los eventos familiares. Fue parte de la corte de honor en la boda de mi hermano y estaba en la lista de invitados de la mía, en primera fila. Hace poco, aproximadamente 2 semanas, me enfermé. La situación se complicó y terminé con neumonía.
Apenas había comenzado a sentirme mejor, pero hoy tuve que salir antes de mi última clase en la universidad porque aún no me recupero del todo. Mi papá me dijo que pidiera un Uber, ya que la escuela está al otro extremo de la ciudad y me quedan más de 2 horas de casa. Sin embargo, cuando revisé el tiempo, me convenía más tomar el transporte público. Desde que subí al tren ligero, me sentí extremadamente cansada, como si fuera a desmayarme. Se me cerraban los ojos y hasta respirar me costaba trabajo. Para colmo, el vagón estaba lleno de gente. Como después tomaría el metro desde Estación Tasqueña hasta Chabacano, decidí esperar a que hubiera un asiento disponible. Cuando logré sentarme, noté algo extraño. Aunque los demás asientos se ocuparon rápidamente, el que estaba a mi lado permaneció vacío. La gente pasaba de largo y me miraba raro. Pensé que quizás me veía enferma y temían que tuviera algo contagioso. En la primera estación subió una señora con collares de santera. Apenas me vio comunidad, dijo con enojo: «¡Bájate! ¡Bájate, cabrona!». Por un momento me quedé impresionada. No sabía si me hablaba a mí ni entendía por qué me decía eso. Entonces me jaló la ropa y con más insistencia dijo: «Se te subió esta hija de la chingada. ¡Bájate! ¡Bájate!». Ahí comprendí que no me lo decía a mí, que le hablaba a algo que ella veía junto a mí. Cuando llegué a mi estación, bajé para hacer transbordo a la línea Café, rumbo a Pantitlán. El metro estaba llenísimo. Había mucha gente, pero noté que varios me miraban raro. Algunos se apartaban de mi camino. Incluso vi a una señora mayor persignarse al verme pasar. Al llegar a Pantitlán, tomé una combi para mi casa. Me senté adelante, junto al chofer, ya que los asientos traseros estaban llenos. Ya había un pasajero sentado entre el chofer y yo. Apenas subí, cerraron las puertas y arrancamos. Me sentía fatal, así que solo recargué la cabeza en el asiento y esperé a llegar a mi destino. Cuando me acerqué a pasar mi pasaje al chofer, a 2 calles de mi casa, estornudé. «Salud», escuché que alguien me dijo. En ese instante, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Reconocí la voz de inmediato. Era mi primo. Su voz era inconfundible. Volteé lentamente para ver a la persona que tenía a mi lado. Él miraba fijamente al frente. No se movió, no reaccionó, no hizo nada para mirarme. Pero era él. Mi primo era inconfundible, gordito, con cara de buena gente, barba, y aquella voz de niño pequeño que siempre nos daba risa porque no concordaba con su complexión grande y su estatura. Pero había algo diferente. Estaba rapado. En ese momento lo comprendí. Mi primo falleció en un accidente de moto. Tuvo una fractura en el cráneo y tuvieron que operarlo. Yo no lo vi en su ataúd, pero ahora me doy cuenta de que seguramente lo raparon para la cirugía. Me bajé de la combi y mi mamá ya me estaba esperando. Estaba pálida. Todo el día me había sentido mal y no sé por qué, pero tengo la sensación de que alguien intenta advertirme algo. De que lo que tengo a lo mejor es más grave de lo que parece. Mientras termino de escribir esto, acaba de llegar a la casa un tanque de oxígeno para ponérmelo, para respirar, pero siento que no voy a durar mucho tiempo. Espero estar equivocada. Gracias por leerme y espero poder escribirles de nuevo muy pronto. Buenas noches.